Hola Luisito, qué gusto saludarte. Gracias, Nani, linda, gusto de saludarla. Qué alegre que ya esté de vuelta. Ay, Y sí. seguimos aquí para seguir compartiendo de la Biblia, que hemos estado contentos y compartiendo y aprendiendo bastante, ¿verdad? Escudriñando la palabra. Al final, nuestro deseo ha sido escudriñar, leer, investigar en la palabra. Cabal estaba leyendo un pasaje en Deuteronomio 29, lo voy a leer por acá, Ujú. porque dice Deuteronomio 29, que las cosas secretas, dice, pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, dice, y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces es bonito porque nos habla que en la Biblia hay secretos que solamente le pertenecen a Dios, que a veces no alcanzamos en nuestra mente a poder interpretarlos. Por ejemplo, podríamos hablar ahí acerca del el origen de Dios o el origen de Jesús o tantos secretos, pero también hay misterios que esos sí son para ser revelados. Por eso el apóstol Pablo empieza a hablar en el Nuevo Testamento, y apunté aquí otro pasaje que está en Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, 51, y habla el apóstol Pablo y dice, he aquí os digo un misterio, dice. Entonces él se está refiriendo a algo que estaba oculto, pero que fue revelado. Y dice en otro pasaje de la Biblia que está en Eclesiastés, me parece que Dios, dice, oculta los secretos, pero es honra del hombre escudriñarlos, dice. Y eso es lo que hemos estado haciendo acá. Hemos estado tratando de escudriñar la palabra y tratando de aprender un poco más acerca de Apocalipsis, porque creemos que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, porque ya lo decía en alguna oportunidad que si bien nadie se salva por doctrina, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Nadie se salva por doctrina, pero sí se podría perder por doctrina. O podríamos estarnos perdiendo bendiciones de Dios por la doctrina. Y ahí tenemos a Apolos, ¿verdad? Apolos dice que cuando Pablo lo conoció era un hombre tremendo, lleno de un denuedo para predicar la palabra, predicaba con aquella fuerza, pero no conocía acerca del Espíritu Santo. Entonces, su doctrina le estaba haciendo perder bendiciones. Y así nos puede pasar muchas veces a nosotros por desconocer y por no escudriñar la palabra. Podríamos perdernos bendiciones o bien podríamos perdernos nosotros mismos por la doctrina que estamos, que estamos manejando. Y entonces así el apóstol Pablo sigue en el Nuevo Testamento hablando de otros misterios. Por ejemplo, habla del misterio de la iniquidad, el misterio de la piedad, misterios que no eran revelados. Incluso en un momento cuando está hablando acerca del matrimonio, y dice, grande es este misterio, dice. Habla de otro misterio, pero yo me refiero a la relación de Cristo y su iglesia, dice. Porque Dios hace una analogía entre el matrimonio en la tierra y entre Cristo y la iglesia. Y entonces, creo que ha sido un tiempo de mucha bendición estar escudriñando. Incluso esta semana hablábamos con nuestro hermano Ramiro, que está en Corea, y él nos compartía que allá en Corea han estado hablando de que para el año 2040, creo que era, ellos calculan que ya se va a haber predicado el Evangelio a todo el mundo. Entonces ellos decían, ya ven, todavía nos quedan
20 años por delante, porque la Biblia dice, y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Pero ahí vemos otro punto de la importancia de conocer la doctrina y de escudriñar la palabra. Porque cuando se acercaron a Jesús en Mateo 24, los discípulos le dicen, dinos cuándo serán estas cosas, hablando de la destrucción del templo, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, dice. Entonces son varios eventos, y eso lo hablábamos en los primeros temas. Y entonces cuando dice, y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin, mucha iglesia dice, nosotros estamos esperando el fin del mundo, pero nosotros ya hablamos de que como iglesia no debemos esperar el fin del mundo, sino debemos esperar ese arrebatamiento, ese rapto que va a llevar a la iglesia novia para encontrar a Jesús en los aires. Y entonces así hemos seguido escudriñando el libro de Apocalipsis, porque también hoy en día surgen muchas doctrinas, como eso que nos compartía nuestro hermano Ramiro, o Beu, como le decimos nosotros de cariño. Pero como nos decía Beu, que se está hablando en las iglesias y entonces se está haciendo que la gente se confíe. O bien están hablando otras cosas como diciendo que el Señor ya va a venir, o algunos hasta que el Señor ya vino. Y entonces esto es interesante y peligroso, y a la vez es una bendición que nosotros escudriñemos la Biblia, porque pueden haber dos corrientes. La primera, que diga, el Señor todavía no viene, porque no se ha predicado el Evangelio, por ejemplo, a todo el mundo. Entonces todavía tengo tiempo para andar así medio cristiano, y ya cuando yo sienta que ya va a venir, entonces me consagro. Pero este es un mal pensamiento, porque entonces dice la Biblia que a muchos los va a sorprender como ladrón en la noche. Y entonces ahí no se van a quedar en el rapto. Por eso en Mateo 24, cuando está hablando el Señor, dice, estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos en una cama, uno será tomado, otro será dejado. Y habla de diferentes tipos de relaciones laborales, familiares, conyugales, donde uno se queda y otro se va, porque al final la salvación es individual, es personal. Por eso siempre se ha dicho que, por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero cada uno de nosotros tiene que confesar, porque dice, si crees con tu corazón, dice, pero con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay un acto que nosotros debemos hacer. Y en la iglesia primitiva, por ejemplo, tenemos el caso de la iglesia de Tesalonicenses, que dice la Biblia que ellos pensaron que el Señor ya había venido y que ellos se habían quedado a la tribulación. Entonces Pablo les escribe y les dice, miren, les escribo para que no se confundan, dice, que no se dejen arrastrar por ninguna doctrina. Y después también pasó otro caso en la iglesia de Tesalonicenses, que dicen, no, el Señor ya viene, entonces ya no hagamos nada, solo consagrémonos, metámonos en la iglesia, estemos ahí metidos todo el tiempo, las 24 horas, porque Dios ya viene, y dejaron de hacer las cosas seculares o las cosas de la vida normal. Y entonces viene el apóstol Pablo y les escribe y les dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma, dice. Entonces ahí los cuadra y los ajusticia, porque los pone en una posición donde tienen que trabajar. Y entonces al final el equilibrio en la vida cristiana es que vivamos como que el Señor viene hoy, prepararnos, consagrarnos. Yo siempre he dicho, imaginémonos que alguien quisiera hacer algo malo y en el momento que está haciendo lo malo, viene el Señor, se queda, no se va en el rapto. Pero entonces debemos vivir como que el Señor viene hoy
pero trabajar como que viene en 50 o 100 años, porque la vida debe continuar.